Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Aprovecho para dar el bienvenido a los líderes, lideresas y bases de la Red Latinoamericana y del Caribe. Bienvenidos a los líderes, lideresas y bases de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia y de la Asociación de Trabajadores Voluntarios y Desempleados de la Ciudad de México. También quiero decir bienvenido a los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones aliados de recicladores. Para presentar un poco acerca de cómo vamos a manejar el webinario, vamos a tener 3 intervenciones. Primero empezaremos con un video, Las y los recicladores tenemos derechos. Luego pasaremos a la palabra a Federico Parra de WIGO y él nos dará una presentación sobre el proyecto Recicladores y Derechos Humanos en Latinoamérica. Segundo, Silvio Ruiz Grisales nos va a hablar acerca, dándonos un análisis de coyuntura de los recicladores y sus organizaciones hecho por la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores. Tercero, Tania Espinosa Sánchez de WIGO nos va a presentar la caja de herramientas protegiendo los derechos humanos de las y los recicladores de América Latina. Pensamos que la duración del webinario será de 1 hora. Si tienen preguntas mientras avanzamos en el webinario, les invitamos a poner preguntas en el chat y vamos a hacer lo posible para responder a todas las preguntas, pero en todo caso, si no tenemos tiempo, les pedimos que dejen su correo electrónico en el chat y vamos a hacer seguimiento después. Daremos un espacio de 15 minutos al final para preguntas y respuestas. Entonces, antes de pasar la palabra a Federico Parra, quería presentar un poco acerca de las organizaciones que están presentando este webinario. Es decir, quiénes son WIGO y Red Lacre. WIGO, es decir, Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando, WIGO por su sigla en inglés, es una red mundial dedicada a promover el empoderamiento de las personas trabajadoras, particularmente de las mujeres en situación de pobreza en la economía informal, para garantizar sus medios de sustento. Creemos que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos, oportunidades económicas y protecciones y poder expresarse en un plano de igualdad. Estamos muy agradecidos de organizar este evento en colaboración con la Red Lacre. Don Silvio nos va a hablar un poquito más acerca de qué es Red Lacre y qué hace, pero quería darles unas palabras. La Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores es una organización representativa e integradora de los movimientos nacionales de recicladores de base de todo el continente. Muchas gracias y con eso voy a pasar la palabra a Federico Parra para que nos muestren el video sobre el tema. Mi culpa. Veamos. Somos recicladores y tenemos derechos. Los derechos humanos son reglas que hay en todo el mundo y sirven para que la gente de todos los lugares puedan vivir bien. Los derechos humanos son esenciales para que todas las personas tengan condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas. Todas las personas nacemos con derechos humanos, no importa nuestro grupo social, raza o género. Los derechos se relacionan y dependen unos de otros. Por eso, si violan un derecho, violan todos los demás.
Muchas veces los gobiernos no garantizan el derecho a la vida digna, no generan empleos ni buenas condiciones para que las personas nos desarrollemos. Pero eso no fue un obstáculo para nosotros, pues para sobrevivir honradamente nos convertimos en recicladores. Así es, aprendimos el oficio de recolectar, separar y clasificar los materiales potencialmente reciclables para su futuro aprovechamiento. Y a pesar de la falta de oportunidades, podemos comer y alimentar a nuestras familias, tener un lugar donde vivir, ropa, y en algunos casos podemos mandar a nuestros hijos e hijas a la escuela. Nuestro trabajo no solo representa un beneficio para nosotros, también lo es para el medio ambiente, ya que aprovechamos los materiales, así salvamos recursos naturales y reducimos la basura y la contaminación. Algunos de nosotros recogemos los materiales directamente en el vertedero. Otros recorremos las calles o prestamos el servicio público de recolección en los domicilios, en busca de material reciclable, lo que ahorra dinero a las autoridades encargadas del manejo público de los residuos y también a los ciudadanos. Los recicladores pertenecemos a un grupo vulnerable, pues vivimos en condiciones precarias y no tenemos las mismas oportunidades. Y con mucho esfuerzo sacamos a nuestras familias adelante. Muchas veces nuestro trabajo no es apreciado y la gente nos ve feo por hacerlo, pero con el apoyo del gobierno podría ser digno para nosotros y muy beneficioso para la sociedad. Es importante que sepas que el gobierno tiene la obligación de proteger a los grupos vulnerables, porque dañar los derechos de una persona que pertenece a uno es dañar los derechos de todo el grupo. Por eso, cuando dañan a un reciclador, nos dañan a todos. Recicladores como nosotros hay en todo el mundo, y todos los gobiernos están obligados a respetar nuestros derechos humanos, incluidos nuestros derechos como trabajadores. Pero a pesar de eso y de que nuestro trabajo es parte de la solución y no un problema, sufrimos discriminación y otras violaciones a nuestros derechos humanos, especialmente sobre nuestro derecho al trabajo, pues por ejemplo, nos niegan los materiales al poner contenedores especiales en las calles. O prohibiéndonos la entrada a los vertederos. Y hay más. Los gobiernos, en lugar de protegernos, hacen leyes que vulneran nuestros derechos. No tenemos condiciones seguras y salubres en nuestro trabajo. Y entre otras enfermedades, llegamos a cortarnos porque la ciudadanía no separa sus residuos. Bajo políticas públicas que no nos favorecen, quieren obligarnos a cambiar de trabajo, lo que viola el derecho a la libre elección de nuestro medio de sustento. Nos criminalizan, nos discriminan y actúan como si fuéramos invisibles. E intentan reemplazarnos por empresas u otras personas. Y por si fuera poco, si hacemos organizaciones, nos persiguen o no nos dejan asociarnos. En algunos lugares hasta nos amenazan a punta de disparo y violencia cuando queremos trabajar. Nosotros tenemos derechos. Los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es decir, no interferir negativamente en el disfrute de los derechos humanos de personas y grupos. Como recicladores, tenemos derecho al trabajo, ser remunerados y descansar, estar protegidos contra la discriminación y no ser objetivo de ataque contra nuestra honra y reputación. Tenemos el derecho a transitar libremente por nuestra ciudad y la libertad de reunión, asociación pacífica y a fundar sindicatos. Y nadie nos puede obligar a pertenecer a la asociación o sindicato si nosotros no queremos. El gobierno debe protegernos y ayudarnos para tener las mismas oportunidades que cualquier persona o trabajador, pues todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y porque nosotros somos recicladores. Bueno, vamos entonces a continuar. Por favor, confírmenme si pueden ver mi pantalla.
Seguimos viendo el video. Ok, permítanme un momento, por favor. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas de nuevo, tardes ya. Les vamos a compartir entonces una primera parte sobre antecedentes, que es muy importante para nosotros. Eh, Hay que primero dar, digamos, como un reconocimiento muy especial a las organizaciones que hicieron posible por su acompañamiento en terreno, por, de alguna manera, la guía, la información brindada y los análisis en espacios de construcción que permitieron llevar a cabo el proyecto, empezando por la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, la Asociación de Recicladores del Ecoparque de Rafey en República Dominicana, el Movimiento Nacional de Recicladores de Dominicana, los trabajadores voluntarios y desempleados de la Ciudad de México, la Organización de Recicladores del Vertedero Kilómetro 22 en Ciudad de Guatemala, la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje RETNICA, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos UCRUS, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores FACIR. Este proceso inició en 2017 y nuestra intención siempre fue poder brindar una lupa de análisis de la situación de los recicladores que permitiera hacer frente a una serie de circunstancias y situaciones que se han venido viviendo por parte de este sector de trabajadores en empleo informal desde hace muchos años. Este proceso se concentró en inicialmente 6 países. En México se concentró en Ciudad de México, en Guatemala se concentró en más o menos unos 6 o 7 vertederos. En Nicaragua alcanzamos también a ocuparnos más o menos de unos 7 vertederos. En República Dominicana, en 2 puntos particulares, con un énfasis en Rafey y en Santiago de los Caballeros. Y en Uruguay, en la ciudad de Montevideo y la ciudad de Rosario, en Argentina. Se hicieron estudios de caso. Todo empezó por un diseño de una investigación cualitativa, el acopio de información secundaria. Luego desarrollamos visitas a terreno durante aproximadamente 2 años, acompañados de las organizaciones que estaban allí listadas. En estas visitas procuramos hacer un registro directo de la situación mediante observación participante de largo alcance, también entrevistas semiestructuradas y compilación de trayectos de vida para construir reportes descriptivos de estudio de caso de cada uno de los contextos. Estos estarán disponibles, hacen parte del lanzamiento de hoy y pueden ser descargados también por parte de todos los participantes. Eh, Después de eso, tuvimos la fortuna de contar con una profesional en el tema que hizo un análisis especializado para producir un documento técnico que recogió los estudios de caso desarrollados. Y este documento fue posicionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como Tania les contará más adelante, por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana en un informe o en un reporte hizo referencia a la tremenda situación de los recicladores, la terrible situación de los recicladores en Latinoamérica. Este lo podrán encontrar en el reporte 2019 de la misma comisión, que es muy importante porque se empieza a posicionar en la agenda política. No obstante, estamos apostando a tener una audiencia, es algo que toma mucho tiempo y no es tan certero, pero creemos que ya que se vea reflejado parte de este tema en el informe anual es importante en términos de lo que sigue. El siguiente paso del proceso fue el desarrollo de una herramienta pedagógica para integrar esta perspectiva a los procesos de lucha de las organizaciones. Muchas organizaciones ya los tienen. Tenemos casos a nivel latinoamericano y el colombiano es uno de ellos que se han fortalecido gracias a una perspectiva de derechos humanos. Creemos que es un buen momento para extender esa visión y estas herramientas a nivel latinoamericano y esperamos poder hacer o realizar un acompañamiento a organizaciones de recicladores en el marco de la red latinoamericana para apropiarse de esta herramienta y tener esta perspectiva de derechos humanos en el análisis de su situación. Muy bien, ¿cuáles fueron los productos? Muy brevemente, los reportes descriptivos de estudio de caso, la mayoría de ellos construidos de primera mano, solamente algunos pocos por razones de seguridad y otro tipo de cosas
fueron desarrollados como, con información secundaria, pero en su mayoría son un producto de primera mano. Los van a encontrar en esta dirección, ahorita se las pondremos en el chat. También el documento técnico en dos versiones, un resumen ejecutivo y la versión extensa que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la caja de herramientas que lanzamos hoy. No me voy a concentrar mucho en los estudios de caso, pero creo que es hora de entrar un poco también de manera muy rápida en materia. ¿Qué cosas encontramos? Encontramos serias violaciones al derecho al trabajo, al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Por ejemplo, la expulsión de los recicladores de su lugar de trabajo y la prohibición de acceso al mismo sin generar ningún tipo de alternativa de ingreso, o la amenaza misma de expulsión. Encontramos también en muchos vertederos que grupos al margen de la ley o grupos formales como los administradores del vertedero ejercen un control territorial violento que puede llegar en algunas ocasiones incluso a abusos sexuales o acoso sexual para permitir el ingreso al vertedero. Encontramos también, ¿sí? Perdona, don Silvio nos dice que varios recicladores dicen que no escuchan y quiero asegurar que yo te escucho bien, pero quiero asegurar que están en el canal para que puedan participar, ¿ok? Ok, espero. Ok, dicen que no escuchan. Voy a preguntar si están que activen el audio. Tiene que, a ver. Mira. No, Marvin movió. Marvin movió la. Ok, escuchan, Karina Rivero dice que se escucha. A ver, tienen que Voy a probar. asegurar que su sonido está en Español. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando audio. Sí, como dice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando audio. Ok, estoy viendo en el chat, Fede, que dicen que se pueden escuchar bien. Bien, voy a continuar entonces. Ok, gracias. Muy bien. Para quienes están accediendo ahora, ya hicimos la presentación, presentamos un video de lanzamiento, un poco los antecedentes y ahora estamos hablando de lo que encontramos en el escenario. No nos íbamos a detener mucho en esto, pero estábamos contándole cómo hemos encontrado restricciones que van desde la expulsión de los lugares de trabajo hasta el control violento por parte de grupos al margen de la ley o grupos formales. Ustedes encontrarán en la tercera columna referenciados los estudios de caso en donde esto fue encontrado. Restricciones de circulación en la ciudad, en términos de las decisiones de política pública en la materia, restricciones de acceso a los residuos, también por decisiones sobre el, llamémoslo así, manejo de residuos desde el gobierno. Y uno que nos dejó con muchísima preocupación es la persecución o restricciones a las formas organizativas de los recicladores. Es una violación al derecho de libre asociación. En algunos casos encontramos que las políticas de restricción de uso del suelo, habitabilidad y movilidad generaron una suerte de apartheid. Es decir, los recicladores no pueden circular por ciertas partes de la ciudad y no tienen derecho a la libre movilidad. Y luego encontramos políticas públicas que buscan una inclusión nominal o simbólica, pero que en la realidad el resultado final es la exclusión de los recicladores. Nos vamos a concentrar un poco también en eso. En el contexto prepandemia, pero con mucha énfasis en estos momentos de pandemia, han aparecido nuevas tecnologías. En particular, han insistido en la incineración como una alternativa para el manejo de los residuos, sin ningún proceso de conciliación con las organizaciones de recicladores. Hemos encontrado contextos en donde se ha dado un reemplazo y desplazamiento de los recicladores de su labor por parte de actores públicos o privados.
condiciones extremas de trabajo y la total ausencia de atención estatal, el uso extremo en ocasiones de la violencia por parte de autoridades. Entonces, lo que ustedes van a encontrar ahora son algunas de esas dificultades materializadas concretamente en contextos de vertederos o ciudad. Por ejemplo, las imágenes que ustedes tienen aquí a continuación muestran el caso de Jinotega en la parte superior, estas dos imágenes, en Nicaragua, y aquí abajo encuentran el caso de Zona 3 en Guatemala. Lo que ocurre básicamente es que los recicladores no pueden o no cuentan con la debida protección, pero el principal problema es la violación al derecho a la salud. No cuentan con acceso cierto y seguro a este derecho. Y tenemos esta imagen que también es muy importante, y es que en contextos de calle, en muchas ocasiones, la generación de procesos de contenerización sin la adecuada separación, promoción de la separación en la fuente o identificación de los recicladores como proveedores de servicio resultan en una generación de riesgos para la provisión de las actividades de reciclaje. Nos concentramos un poco en el caso del vertedero de Zona 3 por una razón. Ezequiel está ahí y Silvio Ruiz, Ezequiel está ahí, compañero reciclador de la Red Lacre, líder chileno, y quien nos dejó a finales del año pasado. Identificaron un video hace aproximadamente 4 años en donde se mostraba cómo un grupo de recicladores en Ciudad de Guatemala desaparecía por el deslizamiento de millones de toneladas de basura en este vertedero. Este vertedero de Zona 3 nos evidencia esta situación de vulnerabilidad, también de, llamémoslo así, control irregular, con manejo de la violencia y control irregular del territorio por parte de bandas criminales y una presión muy fuerte sobre los procesos organizativos. Y como contraste, encontramos el caso del vertedero Kilómetro de 22 en Guatemala, que hoy está bajo amenaza, en donde las autoridades en cabeza también de una técnica a quien apreciamos mucho y que hoy nos acompaña, desarrollaron de manera participativa un esquema que les permitió a los compañeros y compañeras recicladores poder prestar el servicio y poder trabajar en el vertedero sin mayor problema. Tenemos a alguien que nos está saboteando la presentación. Podemos ver quién es. Por favor, listo. Vamos a continuar. Esta experiencia nos mostró que es posible, a través de un proceso organizativo cierto, generar una transición adecuada para los recicladores que están en vertedero, evitando que sean víctimas del aplastamiento por parte de máquinas y que puedan acceder de manera equitativa a los mejores materiales reciclables. Es una experiencia importante, pero vuelvo y les digo, está bajo amenaza. Y no obstante, esto no hace parte de los resultados directos que tenemos frente al proceso, sí lo traemos a colación. ISWA ha venido identificando una serie. ¿Quién es ISWA? Es la Asociación Internacional de Manejo de Residuos. Ha identificado una serie de vertederos y sabemos que hay en este momento por parte del Banco Mundial una iniciativa de cierre de vertederos por los problemas que allí ocurren. El punto que nos preocupa es que el cierre de vertederos sin ningún tipo de alternativa cierta y segura para las organizaciones de recicladores o los recicladores que están allí se constituyen una violación a los derechos humanos. Si ISWA, en este documento que es muy reciente, ha identificado estos vertederos, que no son todos los que hay, nos preocupa mucho que esta política regional no logre efectivamente una transición adecuada que respete los derechos de los recicladores en vertedero. Y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa porque en tiempos de pandemia este tipo de políticas trascienden muy fácilmente. Hemos encontrado también una serie de problemas a propósito del acceso cierto y seguro a los materiales reciclables. Esto que ustedes ven acá ocurrió en Rafey. Se incendia el vertedero, se señala a los recicladores como culpables y después se pone fuerza pública en el borde del vertedero con autorización para disparar a quienes quieren ingresar a él. Es una situación muy complicada. En el caso colombiano encontramos, al igual que en el caso de
Montevideo, la colocación de esta serie de infraestructuras sin algún tipo de concertación o sin que se respete el acceso cierto y seguro al material reciclable. Este tipo de infraestructuras muchas veces afectan a la población recicladora y en la mayoría de los casos no son, bajo ninguna circunstancia, una solución real para el manejo de residuos a nivel urbano. Eh, Tenemos también restricciones a la movilidad. Gracias a los compañeros de la CETEP se logró hacer un muy buen registro del caso de Rosario, al igual que en el caso de Montevideo, la prohibición de circulación de los vehículos de tracción humana sin procesos de reemplazo sostenible. Y ponemos estos dos mapas aquí porque nos parece muy importante señalar cómo, en algunos casos, uso de suelo con restricciones de movilidad viola el derecho al trabajo. Solamente para mostrarles, esta es la ciudad de Montevideo. Quiero agradecer a Lucía Fernández y a la Negra Matonte por estos dos gráficos. Nos muestran cómo en estas zonas que ustedes ven acá empezó una restricción de acceso cierto y seguro al reciclaje, luego de circulación de los vehículos de tracción animal sin reemplazo y luego el establecimiento de contenedores. Los recicladores montaron 4 grandes plantas que ustedes ven acá, pero la mayoría de recicladores quedó limitado a las zonas de menos producción de material reciclable. En este gráfico que se hizo o que hicieron en un taller mostraban cómo hay una suerte de muro en donde los recicladores no pueden pasar de las zonas pobres a las zonas de producción de mejor material reciclable, con los efectos que ustedes imaginarán. Encontramos también sistemas que introducen nuevas tecnologías, nuevos diseños de política sin la participación de la población recicladora. Y esto es preocupante porque la responsabilidad extendida del productor nos llega en este momento como una gran iniciativa, pero debe hacerse con población recicladora. Encontramos cómo en muchos casos el acortamiento de los eslabones de recuperación hace que las empresas responsables de los envases y empaques busquen saltarse el eslabón de los recicladores cuando se puede hacer reforzando el papel que han tenido históricamente los recicladores en la provisión del servicio. Encontramos también incineradores y les voy a pedir que tengan en cuenta este mapa de ISWA comparado con qué, con este otro. ¿Y por qué les digo eso? Este mapa de ISWA tiene que ver con el cierre de vertederos. Este mapa de aquí tiene que ver con las iniciativas de Waste to Energy. Sí, no aparece ninguna en Latinoamérica, sino solamente en Estados Unidos y Europa. Ya han mostrado la obsolescencia y también los problemas o las externalidades negativas de las iniciativas de incineración. Hemos colocado en este mapa algunas estrellas. ¿Y por qué hemos puesto estas estrellas? Porque son los países en Latinoamérica que hoy tienen algún grado o algún nivel de debate sobre la introducción de estas tecnologías, que empiezan prometiendo solamente consumir los no reciclables, pero que por experiencia hemos encontrado terminan llevándose todo el material reciclado. Hemos encontrado también el reemplazo de los recicladores y de su labor por actores públicos o privados. Y nos tomamos el atrevimiento de mostrarles algunos casos muy cercanos a nosotros en donde estas iniciativas terminan despojando el acceso cierto al reciclaje por parte de empresas privadas que ya tienen un nicho de trabajo establecido. Hemos encontrado también políticas públicas de formalización del trabajo de los recicladores con resultados limitados o negativos. Por ejemplo, digamos que el test de razonabilidad que se hace es cuántos recicladores trabajaban y cuántos pueden entrar, y si hay o no alternativas para aquellos que no pueden entrar. Tenemos el caso de la Chureca, tenemos el caso de las plantas de reciclaje de Montevideo y en particular en el caso de formalización en Colombia, la reiteración de la libre competencia, sí, dejando de lado las órdenes constitucionales que generaron un régimen preferencial para los recicladores, genera una presión y hace que la formalización, que tiene un buen sentido, se vea bastante debilitada, sino en peligro. Hemos encontrado la persecución o restricciones a las formas organizativas de los recicladores. Aquí ustedes ven escenas del caso de la Organización de Recicladores de Rafey en República Dominicana, pero también se ha venido extendiendo a lo largo de todo el continente. En Argentina, en Colombia, hemos tenido también esta serie de situaciones. Y mencionamos el caso de los trabajadores voluntarios en Ciudad de México, que van
siempre pegados a los carros recolectores de basura, facilitando la entrega de los residuos para después introducirlos al vehículo, pero haciendo una clasificación previa y recibiendo algunas monedas por este servicio. Y cómo, lamentablemente, los procesos organizativos alrededor de este sector han sido saboteados, incluso con violencia, con persecución. Vamos a detener estos hallazgos aquí y vamos a continuar con la intervención del compañero Silvio Ruiz de la Red Latinoamericana de Recicladores. Muchísimas gracias. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Sí, perfectamente. Gracias. Sí. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias a Wigo por la invitación, no solamente a... Me veo muy grande ahí. Ahí sí. Por la invitación, digamos, a la presentación de esta caja de herramientas para la defensa de los derechos humanos de los recicladores, sino también por la invitación muy amable y el auspicio, la finalización de las investigaciones en campo que se hicieron hace ya unos años y que queremos, como recicladores que somos, llevar a instancias internacionales para tratar de dejar un precedente, digamos, de derechos humanos que impacte positivamente en las políticas públicas de los diferentes países y que permita que los recicladores sigan accediendo a los residuos reciclables como un derecho fundamental, ya que habría que explicarlo, ¿no? Habría que explicar el por qué los recicladores vamos a la basura y básicamente es la desigualdad social, las inequidades que hay en nuestros países y en los sistemas económicos y políticos que no da oportunidad para todos los habitantes, que las oportunidades no son iguales para todos y que por lo tanto hace que un gran sector de la población esté sin acceso a la economía, sin acceso a los medios de supervivencia y de pervivencia, y hace que muchos en la economía informal, en el rebusque que llamamos nosotros en Colombia, en la economía informal de las ciudades y de los países, pues accedamos, entre otras cosas, a medios que no nos exijan capitales de inversión, porque por ejemplo un vendedor ambulante que está en la economía informal, un vendedor en las plazas de mercado, un vendedor en actividades, digamos, de compra y venta de productos, en los semáforos, tiene que invertir recursos económicos para comprar una mercancía, una mercadería, y invertirla y trabajarla para tratar de ganar algún ingreso que le deje un margen. En el caso de los recicladores, la condición es tan vulnerable que ni siquiera hay ese capital inicial de trabajo para una pequeña empresa individual, natural o familia empresa, y se va a la basura por lo único que se tiene en las manos, la decisión de meter sus manos a la basura de otros, a untarse de basura, oler a basura. Digamos que no defendemos por sí la desigualdad social, no queremos perpetuar condiciones de esclavitud para el trabajo, pero frente a la carencia de oportunidades reales, pues tener la mano en la basura es mejor que tener las manos en los bolsillos de una persona para delinquir y quitarle lo que ha conseguido con su esfuerzo, su trabajo, ¿no? Es decir, es preferible meter la mano en la basura que delinquir, que atracar a alguien, ¿cierto? Entonces, en ese contexto defendemos el acceso de los recicladores a los materiales reciclables. ¿Qué nos hemos encontrado, no solamente en esta pesquisa, sino a lo largo de nuestra vida? Que la basura, que podría considerarse la última de las alternativas para vivir de una manera digna bajo esas condiciones, aunque suene, digamos, ilógico o incoherente, también está amenazada. El acceso a la basura también está amenazada. Se vivió una gran oleada en el sur del continente en los años 80, en donde el cierre de vertederos, botaderos y rellenos o tiraderos de basura no incluyó alternativas sociales para las familias, miles, cientos de familias que quedaban sin solución. Arrojó a la calle todas esas familias porque siguieron siendo recicladores, ya no en el sitio de disposición final, sino en las calles, y generó como contraposición un rechazo social. En Colombia se vivió muy fuerte en esa época
en la época de los 80s, en donde grupos de limpieza social empezaron a asesinar habitantes de la calle, recicladores en sus parches, en sus zonas de vivienda, incluso con un caso que ya fue llevado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la Universidad Libre de Barranquilla, el 1 de marzo de 1992, en donde se encontraron 11 cadáveres e indicios de más o menos 32 asesinatos de recicladores que eran engañados por una mafia dentro de la universidad privada, que empezaba con la vigilancia, pero que continuaba con otros eslabones administrativos y digamos, de medicina. Eran engañados para que entraran a buscar cartón y luego eran asesinados individualmente, uno por uno, llevados a la morgue, destajados sus cuerpos y sacados sus órganos para el tráfico y luego vendidos por $10 a los estudiantes de medicina para hacer prácticas de medicina en la universidad. Casos tan aberrantes como eso se vivieron en la historia de los recicladores y hoy en día se siguen viviendo no con esa agresividad, digamos, junta, pero siguen siendo casos individuales y colectivos de violación de derechos humanos. Los casos de Centroamérica, digamos, son muy impactantes en el sentido de los recicladores tienen que trabajar todo el día en el vertedero, vertederos incendiados en donde la basura fácilmente se prende o se le prende fuego como una acción municipal para disminuir el volumen de los residuos, es decir, para que dure más tiempo el vertedero a cielo abierto, se incendia, pero sobre ese incendio y esa humareda constante y esa quema de plásticos y otros residuos que quedan en la basura y no logran ser reciclados o no hay mercado para ellos, los recicladores trabajan y se reduzcan sus derechos. Pero digamos que aquí está lo complejo de los derechos. Cualquiera diría, listo, cierren el vertedero, saquen a los recicladores como solución, pero los recicladores en esas condiciones no van a poder ni ir a las calles porque efectivamente hay prohibición, zonas de alguna manera concesionadas para la recolección de basuras en empresas casi que personales también, con un vehículo que hace la recolección y tiene un permiso municipal para hacer la recolección de los residuos, en donde ya la flota ya está completa, el reciclador entraría a sobrar y entraría a competir a pie, sin medios de transporte, sin medios de trabajo, a competir con un vehículo que se mueve a 10, 15 kilómetros por hora y un reciclador que se mueve a 5 kilómetros por hora, entonces quedaría sin acceso a la basura. Entonces son situaciones muy complejas. La amenaza constante, muchos recicladores no están organizados, muchos recicladores no saben que hay unas políticas públicas que se está debatiendo en sus países, el cierre técnico de vertederos, que lógicamente no los va a incluir, que los va a sacar. En muchos países el tema o el fantasma de la incineración, de las plantas que se desactivan en Europa y en el norte del planeta, muchos vendedores, que llamamos nosotros vendedores de maletín, que pueden invitar alcaldes, concejales, diputados, que nos pueden invitar a Europa a un recorrido técnico con todo pago para venderle la tecnología de la incineración, vienen acá a montar esa tecnología, los recicladores ni siquiera saben que eso está sucediendo, ¿sí? Políticas de privatización de la gestión de residuos sólidos que priorizan la ganancia del trabajo de la logística, recolección y transporte y enterramiento por encima de los trabajos de reciclaje y recolección. Son muchísimos, digamos, los niveles de violación que viven los recicladores en todo el continente y en el sur del planeta especialmente. África, Asia sufren básicamente lo mismo. El norte del planeta también lo vive, los recicladores son casi todos inmigrantes, casi todos gitanos, casi todos comunidades, digamos, excluidas también dentro de la situación que se contraponen a las políticas privatizadoras o privatizadas de gestión de residuos sólidos en el norte del planeta. Es decir, es muy alarmante esta situación. Más o menos, mal contados, 4 millones de recicladores en Sudamérica, unos 20 millones de recicladores en el planeta. Estamos en ese límite entre la formalidad y la informalidad, tratando de organizarnos, cosas como las que suceden en Costa Rica, en Nicaragua, en general en todo Centroamérica, en donde una organización social de recicladores tiene que tener facturación electrónica, sus estatutos deben ir a la Cámara de Representantes o a los diputados, y hacer una organización social es un trámite tan engorroso como crear una multinacional o peor,
en donde comunidades sin recursos pues, no pueden acceder ni siquiera a la legalización para hacerle frente a situaciones de desplazamiento, ¿no? Con la pandemia, ya para que tampoco tenemos mucho tiempo con la pandemia, ¿qué pudimos observar? Políticas de restricción de acceso a la basura y de posibilidades de desarrollar el trabajo. Políticas de incineración, es decir, con la pandemia, como una forma de saneamiento público, se aceptó la incineración de cuerpos humanos contaminados, digamos, con el virus. Se vendió muy rápido, digamos, este tipo de tecnología y se aceptó en todo el planeta. Nuestro temor es que bajo la excusa de la pandemia también la incineración de residuos sólidos tome un nuevo aire en el continente y en el sur del planeta y se afecte el acceso de los materiales reciclables por ser a su vez combustibles. Papeles, cartones, plásticos, textiles, maderas y otra gran cantidad de residuos que pueden ser potencialmente reciclables pasan fácilmente a políticas de incineración bajo la excusa de las pandemias o del riesgo, digamos, que se tenga. Los recicladores hemos defendido estar en la primera línea en el trabajo y en Colombia y en otros países lo hemos ido logrando. Hacemos parte del servicio público y se nos reconoció como prestadores de la actividad de aprovechamiento, entonces como los médicos, como los servicios municipales de aseo, como los servicios de alimentos y como el transporte de medicinas, también en la actividad de los recicladores se logró defender y hoy estamos en la primera línea del trabajo, protegiéndonos como nunca antes. Recicladores accediendo por muchas vías a guantes, a alcohol y a trajes de bioseguridad o a plásticos en el cuerpo para poder, digamos, protegernos y tapabocas. Pero aún así hemos estado trabajando y hemos estado en la primera línea del trabajo. ¿Qué queremos? Queremos que en la post-pandemia se logre defender el derecho de los recicladores al acceso a la basura como medio de garantizar su mínimo vital, como el derecho fundamental a su trabajo, pero también queremos estar, si las condiciones tecnológicas y de investigación y de innovación garantizan que la vacuna es buena para la humanidad, que los recicladores también estemos en la primera línea, como los médicos, como los profesores, como los trabajadores del aseo, en la primera línea de la defensa de acceso preferencial, si se quiere, a los medios de protección para defender la vida, pero además para poder continuar accediendo a la basura. Nosotros vamos a la basura de las casas, vamos a la basura de los ciudadanos, vamos a la basura de las empresas, vamos a las basuras en general para poder de ahí sustraer nuestro diario vivir. Entonces, digamos que garantizar ese acceso a la primera línea de defensa también es una petición, digamos, gremial y política desde los recicladores de Latinoamérica y que queremos extender para los recicladores del sur del planeta y, por qué no, del norte del planeta, ¿no? A través de nuestras organizaciones globales de recicladores. Defender el acceso a la basura, defender un mercado justo, unos precios justos para nuestros productos reciclables y defender el pago por el servicio. Es una conquista que hemos logrado en algunos pocos países. Se pueden contar con los dedos de una mano los países que hoy le pagan a los recicladores la prestación de su servicio público de aprovechamiento, pero que debería ser para todos, porque en los países de mercado no pagan la labor social de los recicladores ni de su familia, no alcanzan, por eso mantenemos en una trampa de pobreza. Vivimos hoy para comer mañana, no tenemos capacidad de ahorro, y como no tenemos capacidad de ahorro, no tenemos capacidad de acceso al crédito y a la economía, y por lo tanto estamos en vulnerabilidad constante. Muchísimas gracias, creo que Tania debe seguir, hasta ahí dejamos por ahora. Muchas gracias, don Silvio. Antes que Tania empiece su presentación, estoy viendo que estamos con 10 minutos hasta que nos viene la hora. Entonces, lo que propongamos es que alargamos unos 15 minutos más para dar un tiempo para preguntas. En todo caso, si no pueden quedar hasta 1:15, o sea, 15 minutos más, para las y los que quieren, podemos circular la grabación de la presentación, solamente que nos dejen su correo electrónico
en el chat. ¿Ok? Muchas gracias, don Silvio. Y ahora paso la palabra a Tania Espinosa. Muchas gracias, Kendra. Oye, pongo compartir la pantalla y dice que está inhabilitada la función. A ver, voy a chequear. Ahora debería funcionar. ¿Puedes intentar de nuevo? Sí, listo. Perfecto. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí, así es. Muy bien. Bueno, dando continuidad a lo que explicó Federico y Silvio, quisiera decirles que se hizo una, como bien explicó Federico, en un inicio se hicieron los documentos técnicos, por así decirle, los registros de cuál era la situación, o sea, documentos que son textos, y después de eso, el reto era cómo hacer que estos textos, que no necesariamente van a ser leídos por recicladores, sino que más bien seguramente los leerán otros investigadores, otras organizaciones no gubernamentales, etcétera. ¿Cómo hacíamos para traducir esos textos en materiales que sean consumibles por los recicladores y que puedan ser recibidos de una mejor manera al ser más gráficos, hasta cierto punto más entretenidos o más divertidos que un simple documento que leer, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue esta caja de herramientas que les voy a presentar, nada más contextualizándoles que, bien, como explicó Federico, estos textos que se hicieron antes de la caja de herramientas fueron presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, y este 2020 tuvimos la buena noticia de que en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se recogió parte de estos textos y la comisión estableció en su informe que había violación a los derechos de los y las recicladoras de varios países de Latinoamérica. Esto fue sumamente gratificante e importante porque es la primera vez que esta institución hace un reconocimiento de que los recicladores tienen derechos, pero no solamente que tienen derechos, sino que se les están violando sus derechos. Entonces, dicho esto, o sea, esto es muy importante porque esto puede ser retomado por las organizaciones locales para hacer incidencia y lucha por los derechos de los recicladores en sus respectivas ciudades y países. Y también para facilitar esto es que hicimos la caja de herramientas. Esta caja de herramientas que les voy a presentar, lo que busca es, por un lado, apoyar los esfuerzos de los recicladores, por otro lado, visibilizar las condiciones precarias de trabajo que muchos o la gran mayoría de los recicladores viven en diferentes países de América Latina. Se da un enfoque de derechos humanos en términos de que una de las cosas que se buscaba era demostrar que en diferentes países de América Latina, las personas que se dedican al reciclaje sufren ciertas violaciones a sus derechos por dedicarse al reciclaje. Es decir, estas violaciones a los derechos no solamente suceden en una ciudad o en un país o en otro, sino que es algo que ocurre sistemáticamente en los diferentes países de América Latina. Y esto también es relevante porque justo en América Latina existe un sistema interamericano de derechos humanos que establece cuáles son los derechos que todas las personas debemos de tener en América Latina, pero sucede que los recicladores, por dedicarse al reciclaje, no están gozando y por el contrario sufren de una precariedad laboral y violación constante de derechos. Tania. Entonces, ¿sí? Perdón por la interrupción. ¿Puedes poner reproducir para que lo veamos un poquito más grande? Sí. Súper, gracias. Listo. ¿De qué? Gracias a ti. Entonces, lo que hicimos fue que de las imágenes que tomamos en cada una de las visitas que hicimos y de las imágenes que nos dieron las mismas organizaciones en los diferentes países en los que hicimos este trabajo,
tomamos esas imágenes y las pasamos a ilustraciones con el apoyo de un equipo de diseñadores y diseñadoras. Entonces se hizo un personaje por cada uno de los países en los que trabajamos y lo que se buscó es que fueran lo más cercanos o lo más apegados posibles a la realidad. Entonces tenemos aquí a un trabajador voluntario del Servicio Público de Limpieza de la ciudad, que como bien dijo Federico, vive de las propinas y de la venta de los materiales reciclables. Esta imagen, para quienes no son de México, es sumamente representativa. Una persona, al menos de la Ciudad de México, que vea esta imagen, sabe cuál es la ocupación de esta persona. En el caso de Rosario, Argentina, decidimos esquematizarlo con la carreta y con el caballo, que es igual sumamente representativo de cómo trabajan los recicladores en Rosario. Aquí tenemos a una recicladora de Guatemala en el vertedero, trabajando con sus grandes costales o con sus barcinas, seleccionando los materiales reciclables. En el caso de Santiago de los Caballeros no pudimos entrar al vertedero porque cuando hicimos la visita ya estaba cerrado el vertedero, pero bueno, nos proporcionaron imágenes que nos dejó ilustrar a una recicladora con su hija o con su hijo. En el caso de Nicaragua, es una trabajadora con el gancho que utilizan para seleccionar los materiales, que en muchas de las fotografías que tomamos se presentaba. Y también, bueno, viene con su hijo, porque en muchas de las imágenes se notaba que es muy común que las recicladoras acudan al vertedero con sus hijos a hacer la recolección de materiales. En el caso de Montevideo, en Uruguay, se representó con un perro que acompaña al reciclador y con el contenedor, ¿no? Porque justo esto que decía Fede, que uno de los grandes problemas de los recicladores de calle es que los contenedores se están cerrando y están obstaculizando el acceso a los materiales por parte de los recicladores. Entonces, dicho esto, les voy a contar el contenido de la caja de herramientas. La caja de herramientas trae un instructivo en el que se establece cuál es el contenido de la caja de herramientas, que es un póster o un afiche, un cómic que se llama Somos Recicladores, un juego de memoria o memorama, un juego de serpientes y escaleras, una guía de identificación de los derechos o de la violación de derechos de las personas recicladoras y un video que es el video que ya les presentó Federico en un inicio. Entonces, lo que establece el instructivo es una pequeña descripción de cómo se debe usar el juego de memoria o el memorama, cómo se debe de jugar el serpientes y escaleras, y todos estos materiales que a continuación les voy a mostrar uno por uno, están disponibles en la página web que se puso en el chat y que Federico puso en su presentación, de tal forma que cualquier persona pueda entrar al sitio web y ver el material digitalmente, o bien viene la versión descargable para que cualquier persona pueda descargar esos documentos, imprimirlos y hacer uso de ellos. Aquí también es muy importante decir que la caja de herramientas es un material vivo en términos de que este es como un primer saque, por así llamarle, pero es un material que se puede ir modificando y que de hecho esperamos ir modificando con el paso del tiempo conforme más recicladores vayan usando y nos vayan dando su retroalimentación de cosas que se deben de incluir. Entonces aquí tenemos el póster. El póster básicamente se eligieron 6 situaciones representativas de diferentes países. Entonces tenemos el caso de Santiago de los Caballeros, donde se les pusieron militares en el vertedero para que no pudieran entrar. El caso de el caso de Rosario, Argentina, donde la policía detiene a los recicladores por utilizar los caballos y los carros. El caso de la zona 3 de Guatemala, donde hay un control por parte de grupos criminales de los vertederos y esto imposibilita o muchas veces obstaculiza que las personas recicladoras puedan hacer su trabajo. El caso de Montevideo, Uruguay, donde les decía, y Fede también decía que están estos contenedores donde no se puede sacar el material. El caso de La Chureca, en Nicaragua, en donde se cerró el vertedero y entonces
es muy difícil para los recicladores ahora entrar y si lo hacen es clandestinamente. Y en el caso de la Ciudad de México, el tema de los accidentes constantes o muy comunes que tienen los recicladores, que es que se lastiman, se cortan, se pinchan por la falta de separación de los residuos por parte de la población. Entonces, lo que buscamos con este material específicamente es que se imprima y que se coloque en los lugares de trabajo como una manera también de concientizar a los recicladores de los diferentes países, que los recicladores de los otros países están sufriendo también violaciones y se puedan ver identificados y sobre todo tener la claridad de que esa situación que vive es una situación que no deberían de vivir y que está violentando sus derechos. Por eso, hasta abajo dice, tenemos derecho al trabajo y a la vida digna. Posteriormente está el cómic. Lo que se hizo con este cómic es como una especie de historieta, que lo que buscamos es que podamos difundir entre la población recicladora de Latinoamérica con el fin de que, bueno, básicamente que se observen en las historias que se cuentan, que están relacionadas con las situaciones que Federico describió muy bien, que encontramos en los 6 países que estudiamos. Y básicamente lo que buscamos es que los recicladores identifiquen que hay ciertas situaciones que viven. Por ejemplo, muchas veces la falta de seguridad alimentaria, que es no tener alimentos suficientes para subsistir, o derecho a tener una vivienda, por ejemplo, que son derechos básicos que se les vulneran constantemente, además de vulneraciones al derecho al trabajo, que están obviamente relacionadas con las vulneraciones a derechos básicos, como la obstaculización del acceso a materiales reciclables o el acceso a vertederos, lo cual les impide salir de un espiral de vulnerabilidad tanto social como económica en el que se desarrollan constantemente. Posteriormente viene el juego de memoria o memorama. De lo que se trata este juego es que, bueno, tenemos tarjetas, aquí se muestran los 2 lados de una tarjeta, en donde se esquematiza una de las situaciones de vulnerabilidad o varias de las situaciones de vulnerabilidad en las que se desarrollan los recicladores. Y lo que, bueno, aquí se describen algunas de las situaciones que se esquematizan en el juego de memoria, como la falta de acceso a herramientas de trabajo, el despojo de sus herramientas de trabajo, la discriminación por parte de autoridades, el desalojo de los vertederos, el vallado de los vertederos, es decir, el cierre de los vertederos en términos de poner como barreras de acceso, o el cierre total, es decir, que se le saca a los recicladores porque ya se va a cerrar el vertedero, los obstáculos que se les presentan a los recicladores para acceder a los residuos o el hostigamiento por parte de las autoridades. Entonces, bueno, claramente estas son situaciones terribles, pero muy cotidianas en la vida de los recicladores, y lo que se busca con el juego de memoria es que precisamente jugando los recicladores se puedan dar cuenta que, bueno, existen todas estas situaciones para los recicladores, no nada más en donde ellos viven, sino en todo el continente, y que estas situaciones consisten o se traducen en violaciones a derechos humanos y que se puede hacer algo al respecto. Posteriormente, creo que se trabó mi presentación, Kendra. Quizás debes señalar en uno de ellos para poder volver. No puedo, no me aparece la flechita. Ah, listo. Ahí está el Serpientes y Escaleras. Es otro de los juegos que hicimos. Básicamente es un tablero que se muestra aquí la imagen, en donde las escaleras nos ayudan a subir y las serpientes nos hacen bajar. Entonces, las imágenes en donde están las escaleras son como las situaciones positivas que se deberían de dar por parte del gobierno o de las políticas públicas hacia los recicladores, que en el momento en el que suben en una escalera se traducen en mejores condiciones de vida y de trabajo para ellos. Y en el caso de las serpientes se trata de situaciones pues normalmente negativas que sufren los recicladores, que cuando bajan con la serpiente hacia una
hacia otra casilla, lo que podemos ver es la consecuencia negativa que tienen. Por ejemplo, si en una casilla está que no pueden acceder a los residuos, en la serpiente los bajará a otra casilla en donde no tendrán suficientes recursos para alimentar a su familia. Y como apoyo en este material específicamente, se tendrán enunciados cortos y sencillos sobre la ilustración que describan qué es lo que está sucediendo. En caso de que alguien diga, no entiendo lo que quiere decir esta imagen, se tendrá este pequeño enunciado. Y también lo que se busca es que, bueno, que los recicladores de una manera lúdica o un poco más divertida en términos de que es un juego, puedan tener una mayor conciencia o un mayor conocimiento sobre, pues, cuáles son las decisiones del gobierno que se traducen en consecuencias positivas o en consecuencias negativas para su vida y para su trabajo. Posteriormente viene la guía de derechos. Esta guía de derechos es un cuestionario apoyado con ilustraciones o con gráficos que básicamente un reciclador o recicladora puede aplicar o hacer a otro reciclador o recicladora. Se hacen preguntas con el fin de que, dependiendo de las respuestas a esas preguntas, uno pueda determinar si se están violando mis derechos o no se están violando mis derechos. Y en el caso de que sí se estén violando mis derechos, también poder decir o tener un apoyo, una guía justo que nos deje decir, bueno, el derecho que se me está violando es este, y la violación consiste en esto, ¿no? Y entonces puedo acudir a una organización de derechos humanos que me apoye a hacer el proceso de derechos humanos correspondiente, o incluso ante el gobierno a decir claramente me estás violando tal y tal y tal derecho, y lo que corresponde frente a esto es que esta situación pare y más bien nuestras demandas son estas otras, ¿no? Y bueno, posteriormente viene el video, que no les voy a volver a pasar, que fue el que proyectó Federico en un principio. Lo que se busca con el video es que tener un material complementario que se pueda difundir en WhatsApp, que se puedan promover la defensa de los derechos de los recicladores a través del video entre la población recicladora misma. En el caso del video no requiere una interacción, a diferencia de los juegos, que sí se requiere que uno, bueno, básicamente juegue, los use. En el caso del video únicamente se requiere que los recicladores lo vean. Y es un video corto de 5 minutos que igual de una manera sencilla muestra cuáles son los hallazgos de violaciones de derechos humanos que encontramos en la región. Dicho esto, les cuento o extiendo un poco más lo que Federico les estaba diciendo, que es que lo que buscamos es que con estos materiales se puede hacer capacitación en derechos humanos por parte de WIGO en un inicio a organizaciones de base de recicladores durante el siguiente año. En estos momentos tienen que ser estas capacitaciones virtuales porque no tenemos permitido viajar hacia donde ustedes están, que era lo que se tenía planeado en un inicio, y que con esa capacitación y familiarización de los recicladores con estos materiales, se llegue a este momento que se busca, que es tener la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una manera mucho más preparada. Y por otro lado, que con esa capacitación que se haga a las organizaciones de recicladores, los recicladores mismos puedan retomar los materiales y capacitar a más y más recicladores en lo local. Esta iniciativa que les presentamos hoy, ya con estos materiales, por un lado materiales de investigación y por otro lado materiales de educación popular para recicladores, lo que busca es que el proyecto siga creciendo conforme vayamos nosotros utilizando esos materiales con los recicladores, y a través de esta interacción que ustedes tengan directamente con los materiales podamos tomar en conjunto las decisiones siguientes del proyecto. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Tania. Ahora creo que vamos a abrir el espacio un par de minutos para tomar preguntas de los participantes. Diría que habrán dos maneras de postear sus preguntas, o pueden ponerlo, su pregunta en el chat,
O si están con video, voy a pedirles que se levanten la mano de esta forma y se pueden hablar así nomás. No he visto preguntas o comentarios. Ok. Jóvenes ambientalistas. Buenos días. Desde Nicaragua, pues nosotros les felicitamos por el material que ustedes están pues proponiendo. Considero de que sí, pues nos sentimos incluidos en toda la problemática que ustedes están planteando por ahí, y considero que es una buena metodología en función de retroalimentarnos también con los recicladores de base que tenemos. Lo único que miraba ahí un poco que tal vez no es igual como en otros países, es que nosotros acá también desarrollamos el proceso de la evacuación de los desechos domiciliarios. Y en este aspecto nosotros estamos haciendo, nosotros decimos popularmente, arrinconados, ¿verdad? O sea, tenemos áreas asignadas, pero que al mismo tiempo se nos limita y se nos va empujando cada día más a áreas más difíciles de acceso, donde tenemos menos recuperación de dinero, o sea, nuestro trabajo es menos remunerado y por lo tanto nuestras acciones se ven más limitadas, nuestros derechos prácticamente pues se nos está violentando en ese aspecto. Además que no tenemos acceso a poderle dar un servicio, por ejemplo, a una empresa. No se nos permite hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí considero que es muy importante toda esta documentación y pues vamos a ver cuál va a ser la metodología que ustedes nos van a proponer o que vamos a estar viendo para futuro, ¿verdad? Para el próximo año considero yo, según nos mencionaba Federico, pues que esto se va a estar implementando. Muchísimas gracias. De todas maneras, les agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias. Tania, Silvio y Fede, ¿quieren tomar 2 preguntas más y luego una ronda de respuestas? Ok, vale. Tengo una pregunta aquí en el chat del señor Alejandro León de la Reforma en México. Pregunta, en los vertederos de la Ciudad de México y el Estado de México, autoridades están recurriendo a incinerar la basura con motivo de la pandemia. ¿Y qué afectaciones provoca a los recicladores que incineran la basura? Luego, tenemos una pregunta de Juan Pablo Genao Vallejo. Pregunta, ¿cómo fue la participación de los recicladores en la elaboración de estos materiales? Yo creo que con esas 3 preguntas seguimos con una ronda de respuestas. Veo que también hay otra mano, pero de ASO Recicladores, pero tomaremos en la segunda ronda, ¿ok? Ok. Tania, ¿quieres empezar? Sí. Bueno, en el caso de lo que pregunta Alejandro de la Ciudad de México, no tenemos conocimiento que con motivo de la pandemia en los vertederos de Ciudad de México y Estado de México se esté incinerando los residuos. Sin embargo, sí es importante decir que precisamente en la producción de materiales de investigación, en el reporte de la situación de la Ciudad de México que se hizo, que es este documento escrito que se hizo por ciudad, se documentó la iniciativa que existía en ese momento con el gobierno de Miguel Ángel Mancera de poner la planta de incineración de residuos más grande de Latinoamérica en México. Afortunadamente, con el cambio de gobierno, este proyecto quedó desechado y no sucedió, pero sí sembraba una alerta tanto para la Ciudad de México como para la región, que se empezaran a aceptar por parte de los gobiernos este tipo de iniciativas. Y es importante decir que en el Estado de México ya se incineran residuos en las plantas de Cemex. Hay un convenio con el gobierno y ciertos residuos de las plantas de separación que existen en la Ciudad de México
se van a los hornos de Cemex, y hay algunas organizaciones como Gaia que han documentado que las partículas que se generan a partir de esta incineración generan enfermedades y contaminación en las comunidades aledañas a los hornos. Y específicamente las afectaciones que puede traer para los recicladores que se instalen estos incineradores y que el gobierno acepte como política pública la incineración de los residuos, es que en un inicio la promesa del gobierno, o sea, lo que sucedía con el proyecto de Veolia es que prometían que los reciclables no iban a ir a sus hornos, los materiales reciclables no iban a ir a sus hornos, pero la experiencia del mundo es que normalmente al final sí se terminan yendo los reciclables a los hornos y se les arrebatan a los recicladores. Y en el caso de la Ciudad de México esto era muy contundente porque hay una pésima separación de residuos orgánicos e inorgánicos, de tal manera que al momento de buscar los no reciclables, de todas formas se iban a terminar llevando los reciclables, que son el medio de sustento de los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia de la Ciudad. Gracias, Tania. Muy bien. Fede. Voy a tomar la segunda pregunta. Frente a la primera, solamente comentarles que, como, bueno, aprovechando la participación del compañero de Nicaragua, de la Mesa de Reciclaje Inclusivo de Recicladores y de Jóvenes Ambientalistas, uno de nuestros grandes temores era que el gobierno estaba hace por lo menos 3 años apostándole a un proceso de incineración en el país, en Nicaragua, y ahí pues digamos que se venía inicialmente con toda esta iniciativa y en este momento está un poco congelada, pero sabemos que está latente, que es una preocupación a propósito de los impactos, no solamente ambientales, sino económicos que puede tener sobre el reciclaje. Frente a la pregunta que hace Juan Pablo, debemos mencionar que pues, la construcción de los personajes, como dijo Tania, fueron producto de la inspiración en trabajo directo en terreno. Buscamos juegos y actividades que fueran comunes a todos pues, nosotros, como el juego de escalera o por lo menos que fueran de fácil aprehensión. Y en algunos casos lo que hicimos fue contrastar o constatar si los diseños correspondían o no a imágenes que podían reflejar a los recicladores. Tratamos también en los audios no solamente de incluir una perspectiva de género, sino en el lenguaje y poder que se viera reflejado también en los videos los diferentes acentos que hacen parte de pues, la diversidad cultural latinoamericana. Sé que es complicado de lograr, no más piensen en que los recicladores en Latinoamérica pueden tener 15, 16 nombres diferentes dependiendo del país. El reto era poder tener un lugar común. Pero lo interesante de la herramienta sobre todo está en que vamos a empezar a probarla y la herramienta que ustedes conocen probablemente cambie, se ajuste, mejore en términos de reflejar la realidad o crezca, que sería lo que esperaríamos. Perdón, le doy la palabra a Silvio si quiere agregar algo más. Muchísimas gracias. Sí, digamos que la participación de los recicladores en la elaboración del material, como pregunta Juan Pablo Henao, digamos que no en la elaboración del material, en la elaboración técnica de la caja de herramientas, pero sí en los insumos. El proceso que se realizó fue visita a los vertederos, previamente contactado a través de los enlaces de la Red Latinoamericana de Recicladores. En los países se visitaban los sitios de trabajo de los recicladores, se hacía, digamos que, entrevistas personalizadas con grabación de audio y en algunos casos video y fotografía. Se hacía, digamos, la recolección de testimonio y con base en los testimonios que hizo pues, la población recicladora, que fue objeto del análisis, se pudo, digamos, extraer tanto la problemática como la sistematización y la construcción de herramientas para dar a conocer, primero, que se tienen efectivamente derechos, segundo, cuáles son las violaciones a ellos y cómo tratar de mitigarlos o impedirlos. Se vio una foto en las cosas que Federico alcanzó a presentar, pero por tiempo no se pudo explicar. Es la foto de Cienfuegos,
de la zona de Cienfuegos en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, donde se incendia, digamos, como una forma de sacar a los recicladores, se provoca un incendio en el vertedero. El alcalde, pues que ya había negado el acceso a reuniones y a trato con los recicladores de allí, aparece a las 2 horas del incendio con una manguera, digamos, de riego forestal, digamos, de riego de jardín, apagando para las fotos el incendio. Posteriormente, pues, la militarización y la persecución a recicladores. Luego se cita a los recicladores a una reunión y uno de los líderes, antes de la reunión, se le hace un allanamiento ilegal en la madrugada y se le encuentran supuestamente armas de largo alcance en su casa, ¿no? Y pues se encarcela directamente sin juicio y sin acceso a la justicia. Y en la foto se ve uno de los recicladores que por ingresar al botadero en la noche a tratar de extraer materiales reciclables, pues son sacados a balas por los vigilantes, y por estar huyendo de las balas cae digamos, en una trampa dentro de la basura y se incendian parte de sus pies y parte de su cuerpo con quemaduras de 2º y 3er grado. Y es una de las fotos que se ve allí, pero que no alcanzó a explicarse. Son situaciones de las que se vivió en Santiago de los Caballeros, pero son situaciones que se vive en diferentes acciones de acoso, de expulsión de recicladores a los sitios de disposición final, pero también prohibiciones tan graves como lo que denominamos en la red latinoamericana de recicladores un apartheid, que los recicladores de Montevideo, Uruguay, los clasificadores de allí, tienen vedado ingresar a trabajar en ciertas zonas de producción, lo que llamamos nosotros producción rica de basuras, es decir, en donde hay más poder adquisitivo en las ciudades, pues los residuos son más ricos para los recicladores también, pues son de mejor calidad y de mayor cantidad por el acceso, pues, a la economía de consumo. Entonces, en ciertas zonas del Uruguay está prohibido acceder a esos barrios para reciclar, y en ciertas zonas, como el centro de Uruguay, está prohibido acceder con carros de caballo. Es, digamos, el impedimento de acceso a cierto y seguro a los materiales reciclables. Quisiera dejar por ahí. Gracias, don Silvio. Quería ver con Federico, Tania y Silvio si quieren dar el tiempo por unas 2 preguntas más, o si lo cerramos, tomando en cuenta que estamos con media hora, casi media hora más del tiempo. Si hay preguntas, sería excelente. De acuerdo. Creo que vi una mano de ASO Recicladores. Si tiene una pregunta. Okay. Tanto como una pregunta, no como sí hacer énfasis en algunas cosas importantes. El señor de la reforma, el señor Alejandro, tocaba el tema de la incineración, y es una amenaza latente no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y en caso colombiano son reiterados los intentos y los coqueteos frente al tema de plantas de incineración que terminan incluyendo también el tema de los materiales reciclables, aunque digan que no. Y hay algunas amenazas latentes en Latinoamérica, no con la misma intensidad que sucede en México, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, pero que indiscutiblemente, pese a que se dan unos avances muy positivos, en el caso nuestro, el tema del incentivo al aprovechamiento, una forma de remuneración a la actividad de los recicladores, y no es si bien es cierto, no es un pago, no es un salario, sí es algo muy importante que se ha logrado para el reciclador en Colombia, resultado de los esfuerzos de nuestro movimiento nacional, la Asociación Nacional de Recicladores, la ARB, que es una entidad muy dinámica en la ciudad de Bogotá y que se irradia al país. Se dan los casos de los contenedores, se dan los casos de la sinvergüenzura de las empresas prestadoras del servicio de aseo,
que comparan la libre competencia con competir con los recicladores a pie, cosa que se convierte en una pelea de tigre suelto con burro amarrado. Obviamente que los recicladores tenemos que dar la pelea, pero decirle a los compañeros en Latinoamérica, en todas partes, en todo el continente nos estamos defendiendo, unos para tratar de que no nos saquen y poder acceder, otros estamos defendiéndonos para defender y mantener los logros que se han logrado obtener indiscutiblemente con la participación de muchos actores, de los cuales nuestro amigo Federico, al quien saludo, es pionero desde su juventud. Entonces, un saludo para todos, para los compañeros de Latinoamérica. El tema de las plantas de reciclaje por parte de los prestadores del servicio de aseo en Colombia se está empezando a convertir en un dolor de cabeza y en una amenaza, porque prácticamente empresas como Veolia, como Urbacer, que ya abiertamente están diciendo las vamos a montar y las vamos a implementar, y el futuro empieza hoy, el mañana es hoy, y no sé qué, y suena muy bonito, pero detrás de todo eso hay un atropello frontal a las organizaciones y a las mismas normatividades. Van en contravía abierta de manera propositiva para sacar, es decir, para eliminar las normatividades actuales, y yo pienso que vale la pena que eso no lo perdamos de vista, en decir, no, es que lo que sucede es que los recicladores no han sido capaces, pero nosotros con nuestras plantas podemos ser mucho más eficientes, mucho más económicos, y la ciudad se va a ver más linda sin recicladores. Entonces, ahí hay unas amenazas que no son las de, como digo, no son las de la situación de México, no son la situación de República Dominicana, quienes saludamos a los compañeros de Nicaragua, de Guatemala, pero igualmente son amenazas. Muchas gracias, Rodrigo, por la intervención. Julio, tienes la mano levantada, por favor. Sí, ¿me escuchan? Bien, perfecto. ¿Sí escuchan? Perdón. Sí te escuchamos. Ah, ya. Bueno, pues antes que nada, pues yo quisiera agradecer a todos ustedes la intención de generar esta condición para la política pública, para poner condiciones a todos los trabajadores de todas estas comunidades que están expresas. Y decirles que, pues aunque es un trabajo muy, muy bueno, que considero de verdad y los felicito, yo quisiera hacer una aportación, que igual en el sentido de cada uno de los países que están manifiestos en esto, que se fuera trabajando un material, desarrollándolo y enfocándolo al tema de la cultura de cada población. Porque si bien es cierto que dependiendo de la cultura de cada población, pues obviamente cambian las condiciones de vida, y en esa misma condición, obviamente, pues generar la posibilidad de que mediante la cultura, pues no se genere más basura. No haciendo de lado la problemática que todos conocemos, digo, siendo reciclador, palpo bien toda la intención y todo el trabajo que están haciendo, por eso lo valoro. Pero yo quisiera que se hiciera una aportación, algo así, ustedes que saben de esto, que son expertos en este tema, que puedan desarrollar como lo han desarrollado y definido en esta parte, en este material. Se me hace una excelentísima idea, de verdad, en cómics, porque la mayoría de nuestra población, pues por la falta de estudios, la falta de oportunidades, a veces no tienen la cultura de leer. Y esto es muy certera la intención que están haciendo con este material. Creo que va a funcionar muy bien. Yo haría esa aportación y les diría que la verdad pues, mi aportación es en el sentido de enriquecer el proyecto, y que aquí en la Ciudad de México nosotros visualizamos ese punto porque aquí particularmente, ya lo decía la licenciada Tania Espinosa, es una ciudad
en donde delegan a los trabajadores de limpia la responsabilidad de separar los residuos cuando es un tema de cultura, ¿sí? Que la separación de la basura se separa de su origen. Y si nosotros, mediante esa cultura, la pudiéramos de alguna manera separar, pues obviamente no tendríamos basura, tendríamos un material reciclable, un producto para capitalizarlo mejor y venderlo como nosotros, los pepenadores de la Ciudad de México, lo hacemos comúnmente, ¿no? Y despedirme de todos ustedes, dar las gracias, felicitarlos por esta participación, saludar a todas las comunidades que están expresas aquí, con una frase que tenemos aquí en México: la basura es de quien la trabaja. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Creo que con esto sería nuestro tiempo de cerrar. Entonces, pensé dar la oportunidad de cerrar a Silvio y tal vez Federico unos 2 minutos de cierre para despedir a las compañeras y compañeros y aliados que tenemos. Don Silvio. Muchas gracias. Muy amables. Esperamos que esto, digamos, sea solamente el abrebocas de todo el trabajo por la búsqueda de los derechos de los recicladores y de su profesión, y por el derecho al acceso cierto y seguro a los materiales reciclables y por el pago de sus servicios, que es, digamos, la vía para adquirir condiciones de adecuada prestación del servicio y remuneración a su trabajo y a su esfuerzo, pero sobre todo protección y defensa de condición de población vulnerable y de los derechos humanos de los trabajadores. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros y por escucharnos. Muy brevemente, yo quiero hacer eco en una solicitud que hizo Silvio, y es, hablando de derechos, estamos en un momento en donde abogar por el acceso preferente a la vacuna contra el COVID, el derecho a ser vacunados primero, dado que son quienes están en primera línea, se ha aplicado y se convierte en una campaña a nivel no solo latinoamericano, sino global. Es un llamado desde la red latinoamericana, y nosotros como Wigo estamos dispuestos a acompañar en la medida en que se nos sea posible todo ese proceso. Para nosotros también como Wigo es un honor poder acompañar este proceso. Esperamos seguir contribuyendo a las luchas que las organizaciones de recicladores vienen adelantando en todo el continente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan un muy buen día, y les recordamos que este jueves 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y es un momento excelente para poner en la conversación el tema de los derechos de los recicladores y recicladoras. Y les invitamos a compartir la información de esta caja de herramientas. Muchas gracias. Feliz resto del día, y que estén muy bien. Hasta luego. Chao.